que he titulado Armonía con la ciencia. En armonía con la ciencia, Proverbios 2:6, un texto que ya leímos. Y antes de volver a leer el texto de nuevo, quiero decirles que aquí este título se refiere a Dios, a su palabra, a la Biblia, a su ley, a las escrituras y la armonía con la ciencia. Sí, pareciera que la religión y la ciencia está peleada y de hecho así lo consideran la mayoría de las personas. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios en los textos inspirados, ¿sí? Y dice eh, el texto Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría. ¿Qué más dice? El conocimiento, dice, y entonces la ciencia brota de sus labios. El Señor es el que da la sabiduría y el conocimiento. ¿Para hacer qué? Para hacer ciencia, para que la ciencia brote de sus labios, dice el sabio Salomón en Proverbios 2:6. Esta es una versión que me gustó, la escogí, que se llama Palabra de Dios para Todos, porque dice, utiliza específicamente la palabra ciencia, ¿sí? Entonces, para que la ciencia se haga, hay que tener que sabiduría y conocimiento, no solamente el conocimiento, sino la sabiduría. Eso lo tenía el sabio Salomón. Y de paso, quiero decirles que el rey Salomón, el sabio Salomón, era un científico, ¿sí? Él era un científico de la naturaleza, ¿no? De la creación de Dios. Bueno, decíamos que siguiente, sí, decíamos que pareciera que la ciencia está peleada con la religión. Pero antes que nada, bueno, religión, pues sabemos a lo que nos referimos, pero me gustaría que conociésemos la definición de la palabra ciencia, ¿sí? Del término ciencia, tomada del diccionario, ¿sí? De la Real Academia Española. Ciencia, la palabra ciencia viene de una palabra latina que es scientia, ¿verdad? Y quiere decir o se define como un conjunto de conocimientos, no solo un conocimiento, un conjunto de conocimientos obtenidos mediante, ¿qué dice? La observación, mediante la observación y junto con el razonamiento, sistemáticamente estructurados los dos, ¿no? La observación y el razonamiento, y de los que se deducen de esta observación y de este razonamiento bien estructurado y sistemático, se deducen principios y qué y generales, leyes generales con capacidad predictiva para poder predecir ¿sí? Un acontecimiento. Dice, y probables experimentales. Predictiva, capacidad predictiva y comprobables, perdón, experimentales, que se tiene que comprobar por medio de qué? De experimentos. Esa es la ciencia. Bueno, aquí tenemos algunas palabras, sinónimos de la ciencia, que es el conocimiento, el saber, la sapiencia, la erudición, ¿sí? Etcétera. Hay otras palabras también. Y lógicamente los antónimos, pues ahí entraría el desconocimiento, ¿cómo se llama? La ignorancia, etcétera. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué relación o qué podemos decir para empezar, de la palabra de Dios y la ciencia. A veces pareciera que la Biblia, ya lo dije dos veces, la tercera, dice, y la ciencia no concuerdan. Parece que la Biblia y la ciencia no concuerdan. Y las personas que se creen muy estudiosos, muy científicos, no me estoy refiriendo a los altos personajes
reconocidos por científicos. Me refiero a todas las personas que estudian una carrera y les dan ahí nociones de la ciencia y cómo hacer ciencia y cómo hacer experimentos. Entonces, la mayoría de las personas que se introducen mucho en estos conceptos de la ciencia, si es que tenían algún conocimiento de Dios o eran creyentes, tienden a olvidar, a dejar a Dios a un lado. Este es el caso, por ejemplo, de muchos psicólogos, ¿sí? Cuando estudian la cuestión de la mente y en las materias que se les imparten en, en las escuelas, en las universidades, les sugieren que todo lo que tenga que ver con Dios, con la religión, es puro mito y está aparte, ¿no? Entonces, y otras muchas carreras, ¿verdad? Pero dice, un examen cuidadoso de los hechos, según lo que yo quiera estar investigando, antes de sacar mis conclusiones, este examen cuidadoso muestra que los descubrimientos científicos, lo que se ha descubierto científicamente, frecuentemente, sí, muy seguido, confirman que la veracidad de la Biblia. O sea que lejos de nosotros afirmar que son enemigos la ciencia y la palabra de Dios, la Biblia, dice aquí que al contrario, muchos que descubrimientos le dan soporte y veracidad a la Biblia. Vamos a ver la siguiente. Entonces, y podemos citar algunos ejemplos, ¿verdad? Pero vamos a avanzar primero. La ciencia humana, esto es importante decirlo, ¿sí? Porque se dice que la ciencia es que perfecta. La ciencia es perfecta, la religión no, la Biblia no, son mitos, son inventos. Pero miren, este segundo párrafo está interesante, ¿sí? La ciencia humana está muy lejos de ser perfecta. La ciencia, fíjense en lo que estoy diciendo, la ciencia humana, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver algo acerca de la ciencia divina, ¿sí? La ciencia humana está muy lejos de ser perfecta. Por lo tanto, no es raro, no es extraño que muchos descubrimientos, algo que se descubrió hace 5 años y se decía que era un descubrimiento científico, después de 5 años, en la actualidad, que tenemos que modificarlo porque vimos que no era que tan perfecto. Y en otras ocasiones no solamente lo modificamos, sino que en ciertos casos hasta lo derribamos, ¿sí? Conceptos que previamente se consideraban como hechos científicos. Y por ejemplo, es el caso para ejemplificar, este, por ejemplo, la creación de algunos medicamentos extraordinarios que la ciencia descubre y empieza a sacarlos al mercado y a utilizarlos en las enfermedades o en las prevenciones, etcétera. Y se dice que es un medicamento con soporte científico. Y entonces resulta que después de algunos años no era que no era perfecto y se tuvo que modificar o inclusive sacar del mercado. Y ustedes han oído hablar de medicamentos que han salido del mercado porque después de años la misma ciencia descubrió que no, que los efectos secundarios eran demasiado nocivos y que cuando se crearon esos medicamentos y se empezaron a utilizar, se creía que no traían efectos graves secundarios, ¿verdad? Entonces, para que veamos, y cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, este, eh, de la ciencia dice que hay tantos planetas y que hay tantos y que tantos soles y que tantos cuerpos celestes en nuestro sistema planetario solar, etcétera. Y después de unos años dice la ciencia, no, no, estábamos equivocados, no es así. Resulta que ya salió otro por ahí, que etcétera, otro astro, etcétera. Entonces, como vemos, la ciencia humana está muy lejos de qué? De ser perfecta. Y esto en todas las materias vemos nosotros, sobre todo en la medicina, ¿no? Por ejemplo, la ciencia, otro ejemplo, la ciencia decía hace muchos años
que el tabaco era beneficioso para la salud. Y entonces se empezaron hasta a crear escuelas para enseñar a fumar tabaco. Sí, y entonces los tratamientos que descubría la ciencia decían que eran lo máximo. Y después de un tiempo resulta que no, al contrario, eran hasta venenos que le quitaban la vida al, al paciente, ¿verdad? Entonces, eh, la ciencia, por si creíamos que la ciencia humana, hablando de los humanos, es perfecta, no lo es, ¿sí? Vamos a ver qué más nos dice aquí. Sin embargo, no siempre ha sido así. Hace algunos siglos, la mayoría de los científicos de aquellos años, de aquellos tiempos, consideraban que la Biblia y la ciencia estaban de acuerdo, que había armonía. Los científicos antiguos, la mayoría, ¿sí? En caso de presentarse una discrepancia de pronto que surgiera ahí entre la Biblia y la ciencia, ¿qué creen que hacían? Dice, la Biblia se consideraba más confiable que la misma ciencia que ellos estaban estudiando. Pero el concepto generalizado era que ambas estaban en armonía. Eso pensaban los científicos antiguos. Por ejemplo, como Isaac Newton, ¿sí? Que es ese personaje que está arriba ahí de Einstein, ¿verdad? Este, eh, Isaac Newton era un estudioso de la Biblia y era un científico. Todos lo conocemos por lo que nos han enseñado en la historia en la escuela. Entonces, eso, porque los científicos antiguos estudiaban que la Biblia a la par que hacían ciencia. Y entonces decían, oh, hay armonía entre la ciencia. La persona que dice que no hay armonía entre la ciencia y la palabra de Dios es porque quizás sí sea un científico, pero humano, lógico, pero que no conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy en la actualidad es al contrario, la mayoría de los científicos son ateos, ¿verdad? Porque desconocen la palabra de Dios y dicen que es contraria a la ciencia. Vamos a ver lo otro. En tiempos más recientes, gran parte de esa armonía que se creía antes, que una vez existió entre la Biblia y los científicos, ha desaparecido. Ya lo dije. La gente ha ido confiando cada vez más y más en la ciencia y en el razonamiento humano para obtener respuestas a todas las incógnitas que se nos presentan, ¿sí? Hoy el mundo por lo general tiene más confianza en una declaración científica, comprobada o no, que en la palabra de Dios. Esto es una realidad. Eh, y miren lo que me encontré por ahí esta frase del Papa Juan Pablo II, ¿sí? Miren lo que él expresó un día. Dice, el hombre puede construir un mundo sin Dios, ¿sí? Sí puede construir. Pero este mundo, tarde o temprano que acabará por volverse contra el hombre. ¿Qué les parece? Me gustó este pensamiento. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo, ¿sí? Que construye sin Dios acabará por volverse contra el hombre. Y eso lo estamos viendo en la actualidad, lo estamos viendo como la naturaleza, por ejemplo, se ha volteado contra nosotros, contra los seres humanos, las enfermedades que nosotros mismos, los científicos, hemos estado creando. Y entonces ese mundo se ha vuelto contra el hombre, el, acabando con el mundo y el mundo acabando con el. Ahí abajo tenemos alguna referencia de dónde se extrajo esta información. Pero vamos a ver la información que Dios nos da, ¿sí? Por ejemplo, en este texto de parte de un estudioso, de Elena de White, dice, Dios es el autor de la ciencia. Dios es el autor de la ciencia, por si creíamos que el hombre fue el que
empezó a hacer ciencia. No, no, no. ¿Qué decía el texto que leímos al principio? Dice que Dios da la sabiduría, da la inteligencia, ¿para qué? Para crear la ciencia. Entonces, el creador de la ciencia, ¿quién es? Dios, el autor. La investigación científica, estos son textos que los que tengan referencia aquí abajo son textos inspirados por Dios. La investigación científica abre ante la mente un campo muy vasto o muchos campos de pensamiento e información de investigación científica. ¿Sí? Luego dice, capacitándonos para ver a Dios en sus obras creadas. O sea, cuando usted se mete a estudiar ciencia y empieza a ver programas de ciencia en la televisión, en internet, esos campos vastos dice que eh, no es solamente una información, sino que nos están capacitando para ver a Dios en sus obras creadas. Eso dice Dios. Dice, la verdadera ciencia revela con nueva evidencia la sabiduría y el poder de Dios, la verdadera ciencia. Y está hablando aquí Dios que de la verdadera ciencia, la que hizo Dios, el autor de la ciencia, quiere decir que existe una falsa ciencia. Si existe una ciencia verdadera, existe una falsa. Dice, debidamente el tercer párrafo, entendida la ciencia y la Biblia concuerdan, ¿sí? Y cada una, es decir, tanto la ciencia como la Biblia derraman luz sobre la otra. Es decir, la ciencia ilumina la Biblia ilumina la Biblia. ¿Qué les parece? Y juntas, ¿qué pasa? La verdadera ciencia nos conduce a Dios, enseñándonos algo de las leyes sabias y benéficas por medio de las cuales Dios obra. Entonces, lejos de alejarnos de la palabra de Dios, la ciencia nos acerca a la Biblia. Y la Biblia, cuando le estudiamos la palabra de Dios, nos acerca a la ciencia. Esa es la verdad. Y esto lo dice Dios, no lo digo yo ni lo leí en algún otro libro. Lo dice quién? Dios. Vamos a ver la siguiente. Por ahí están las referencias, Patriarcas y Profetas, el libro, ¿sí? Y este es el libro Testimonios, el tomo 5, ¿sí? Dice, el conocimiento verdadero es divino, como para reafirmar lo que acabamos de decir, ¿verdad? Permítanme un poquito, ok. Conocimiento verdadero es divino. Satanás, miren lo que pasó en el principio de la humanidad. Satanás insinuó en las mentes de nuestros primeros padres, Adán y Eva, un deseo de conocimiento, ¿sí? Pero un conocimiento especulativo, dice. Les dijo que ellos iban a qué? Eran especulaciones. Les dijo que ellos iban a mejorar su condición. ¿Qué podían mejorar? ¿Lo que es perfecto se puede mejorar? No, lo perfecto no se puede mejorar. La ciencia divina no se puede mejorar, la ciencia humana sí se puede mejorar y ya vimos que va cambiando, es cambiante con el correr del tiempo. ¿Sí? Y les dijo que ellos iban a mejorar su condición si seguían que el curso contrario a la voluntad de Dios, porque Dios al fin y al cabo no iba a conducirlos a la mayor altura que intelectual. Si ustedes pueden dar más y Dios no les va a dar ese chance. Entonces, Satanás metió esa información a nuestros primeros padres. Sin embargo, el propósito de Dios no era que ellos obtuvieran un conocimiento basado en la desobediencia. El conocimiento de Adán y Eva iba a ir madurando, iba a ir creciendo con las enseñanzas de nuestro Dios. Acuérdense que nuestro Dios tenía un contacto personal con él. Y el propósito es que ese conocimiento no estuviera basado en desobediencia, como lo propuso Satanás. Si ustedes desobedecen a Dios, van a ser así y van a ser así. Ese fue el vasto campo al cual Satanás condujo a Adán y a Eva. ¿Qué les parece? Y ese es el mismo campo que Satanás abre con sus tentaciones ante nosotros
ante el mundo de hoy. Es el mismo modus operandi de Satanás. Él, esa, no, perdón, con esa eh, moda de operar con Adán y Eva, tuvo éxito, y si lo tuvo con Adán y Eva, que la condición era superior a la de nosotros, pues con nosotros nos hace que trizas con sus tentaciones, ¿no? Pero acuérdense que la tentación es de acuerdo al deseo, ¿sí? Aquí, a Eva le surgió aquí el gusanito de decir, ah, voy a ser más inteligente, voy a ser más sabia, voy a hacer esto, voy a... Entonces, este, empezó a crecer su deseo, ¿sí? Este, y Satan cayó en las garras de Satán. Nosotros, dice nuestro Dios, que nadie es tentado ni por el diablo, ni por Dios, ni por las circunstancias. Dice, todos somos tentados de acuerdo que por nuestros deseos. ¿Sí? Si a mí no me gusta, por decir, no me gusta eh, eh, drogarme, pues nadie me va a convencer porque no me gusta. Pues, sin embargo, alguien me saca de la curiosidad y me dice, no, es que mira, te vas a sentir mejor, vas a volar, vas a ver elefantes rosas. Luego, si me empieza a gustar esa idea, entonces sí puedo caer en la tentación. Pero Dios, gracias a Dios que Él ha prometido estar con nosotros en esos instantes, ¿no?, de duda. Y siempre debemos de acudir a Él. Recuerden que Adán y Eva no acudieron, no dijo Eva, a ver, espérate, Satanás o serpiente, voy a preguntarle a Dios. No, se puso a dialogar. Y nosotros tenemos que acudir inmediatamente a Dios ante cualquier duda. Así es que el conocimiento verdadero, la ciencia verdadera, es de origen divino, ¿sí? ¿Y cuál es la razón por la que los grandes científicos no obedecen los mandamientos de Dios? Porque, como los científicos antiguos, es porque han separado a Dios de la educación científica. Se ha sacado a Dios de donde, de las aulas, de las universidades, del conocimiento científico. Se ha hecho a un lado. Por eso es que los grandes científicos, la gran mayoría, pues llegan a despreciar la palabra de Dios. Dios presenta un campo muy amplio para perfeccionar el conocimiento de la ciencia, y podemos nosotros que hacerlo nuestro. Si este conocimiento se obtiene, fíjense bien aquí, bajo la supervisión divina, dependiendo todo esto de la inmutable y perfecta ley de Dios, ¿no?, ¿cuál va a ser el resultado? Dice, la perfecta felicidad. Y es que nosotros vemos cómo está nuestro mundo convulsionando con las crisis diferentes, porque hemos sacado a Dios del hogar, de la escuela, de la universidad, del trabajo, de nuestra vida, ¿sí? Dice Lucas 11:28, que felices, porque eso quiere decir la palabra bienaventurados, felices los que oyen la palabra de Dios, pero ¿qué más? No, nada más la oyen y la obedecen. Y ahí está la felicidad. Y nosotros andamos buscándola por todos lados. Y los científicos hacen esto y lo otro, y ahí va la píldora de la felicidad, y ahora sí, la terapia de la felicidad, y ahí va una técnica para ser felices, y ahí van los 520 tips para ser felices. ¿Dónde está la felicidad? En los que oyen la palabra de Dios y la obedece, porque con oír no basta, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? En relación a la felicidad y al conocimiento, a la ciencia, el origen de la ciencia está en... ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Eh, ¿Qué más podemos sacar nosotros? Dice, la verdadera educación no desconoce el valor del conocimiento científico. La verdadera, ¿qué? Educación no desconoce el valor del conocimiento científico. O sea, no está peleada la formación académica con lo científico, pero la educación que Dios propone, ¿sí?, es la que no está peleada. Dice, pero considera que el poder, dice,
el poder es superior a la información y la bondad es superior a qué? Al poder. Pero hay algo más poderoso, dice, el carácter es superior al conocimiento intelectual, que es mejor que la misma ciencia, que el conocimiento intelectual, la que dice el carácter. Sí, y ese conocimiento intelectual lo vemos ahí en Proverbios 6, porque el Señor es el que da que la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brota de sus labios, cuando estamos nosotros en formación académica, ¿sí? Así es que el mundo no necesita tantos hombres de gran intelecto, científicos y que compongan este mundo. Lo que necesita más nuestro mundo es personas con un carácter como noble. Necesitan, se necesitan hombres cuya capacidad sea dirigida por principios firmes. Eso es lo que está necesitando nuestro mundo. Y bueno, aquí tenemos el texto muy conocido, dice la verdadera sabiduría de este salmo, ¿sí? Dice la verdadera sabiduría es la obediencia a Dios. Ahí está la clave de la sabiduría. Y la sabiduría nos lleva ¿a qué? A hacer ciencia. Entonces, más que preocuparnos por hacernos científicos, debemos preocuparnos por crear un carácter noble, ¿sí? De principios firmes, una capacidad de principios firmes. Y eso solamente lo da nuestro Dios a través de su poder, de su palabra y de los métodos que tiene Dios, ¿sí? Para bendecirnos. La que sigue. Así es que estamos viviendo en un mundo de científicos, pero nuestro mundo está patas para arriba, ¿verdad? Este, pero ¿por qué si hay tanto conocimiento, si hay tanta gente preparada, si tenemos gobernantes así? Ahorita estamos viendo nosotros una crisis en la moral y en el juicio de los gobernantes, que es, a nivel mundial, los gobernantes que tienen más poder, ¿no? Así como el país vecino del norte, como Rusia, allá en Europa, etcétera. ¿Cómo vemos nosotros como inclusive países orientales, este, con unos presidentes gobernantes que se supone deben de ser muy científicos, muy acertados, con buen juicio, están echando el mundo patas para arriba ahorita, ¿sí? Con todo lo que se está haciendo. Dice, aunque el conocimiento de la ciencia es poder, el poder que Jesús imparte es aún que mayor. ¿Mayor que qué? El poder que pueda crear el conocimiento. La ciencia de la salvación es la ciencia más importante de todas. ¿Qué les parece? De todos los descubrimientos científicos que usted pueda tener en su cabeza o informar o descubrir, sí, dice que la ciencia de la salvación, porque es una ciencia, así le llaman, todo aquello que Dios creó para que nosotros obtuviésemos la vida eterna, que volviésemos a Él. La ciencia de la salvación es la ciencia más importante que ha de aprenderse en la escuela preparatoria de la tierra. Es decir, todo ser humano debiésemos de tener esa ciencia, el conocimiento de la salvación, antes que aprender piano, antes que aprender matemáticas o química. ¿Sí? La sabiduría de Salomón es deseable. Claro, la sabiduría de Salomón era sabiduría humana. Y ahí hay que desearla y hay que buscarla, ¿sí? Hay que buscar la ciencia. Pero la ciencia de Cristo, la sabiduría de Cristo, es mucho más deseable y esencial, es decir, necesaria para nuestra vida. Por la simple preparación intelectual no podemos llegar a Cristo, pero por él, por Cristo, podemos alcanzar el más alto peldaño de la grandeza intelectual. Por eso, se imaginan ustedes qué pasaría con nuestro mundo si nuestros científicos fueran, tuviesen una bonita relación con Jesús, con Dios. Este mundo sería otro, ¿no? Aunque no debe desalentarse la búsqueda del conocimiento, ¿sí? Del arte,
la literatura, los oficios, ¿sí? El estudiante debe obtener primeramente un conocimiento experimental de quién, de Dios y su voluntad. Recuerden que la ciencia se comprueba con experimentos, ¿ok? Vamos a hacer esos experimentos, ¿sí? Un conocimiento experimental de Dios y de su voluntad, y entonces las cosas cambiarían, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos dice aquí. Aquí tenemos un, un texto también muy importante, Mateo 6:33. Por eso aquí, según lo que leímos ahorita, en estas palabras inspiradas, se refuerzan con Mateo 6:33. Tenemos que buscar primero que el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, es decir, que la ciencia humana que a, va, va a ser añadida a, a nuestra vida. Pero primero tenemos que buscar el reino de Dios. Pero parece que el mundo buscamos primero la ciencia, primero, por ejemplo, en una enfermedad, ¿a dónde vamos? Con todos los científicos y está bien, ¿sí? Porque Dios creó la ciencia de la medicina. Vamos con ella. Pero cuando ya los humanos, la ciencia humana con sus grandes descubrimientos de la medicina no puede con nuestro problema de salud, ¿vamos a dónde? Ahora sí vamos a la ciencia de Dios, vamos a la palabra de Dios, vamos a la oración, vamos a la relación con Dios. Pero primero buscamos la ciencia de los hombres, ¿sí? Dios es fundamental, es el fundamento de todas las cosas. Toda verdadera ciencia está en armonía con las obras divinas, ¿sí? Otra vez nos dice, toda verdadera ciencia está en armonía con las obras divinas, con el trabajo de Dios. Toda verdadera educación conduce a obedecer el gobierno de Dios. Pero cuando es la ciencia verdadera, ¿sí? La ciencia despliega nuevas maravillas ante nuestros ojos, se remonta a lo alto y explora nuevas profundidades, pero en su investigación no produce nada que esté en conflicto con la revelación divina, la ciencia verdadera. ¿Sí? Este es el tomo 7 del comentario bíblico adventista, ¿no? El libro Patriarcas y Profetas también lo que nos dice, pero antes leemos el Deuteronomio 29. Dice, hablando de la ciencia de Dios, que las cosas secretas pertenecen a Dios, a Jehová, nuestro Dios. Más las reveladas, lo que Dios nos ha dejado en su escritura, y no nomás en su escritura, sino en, la, no, en los libros y en la misma ciencia apoyada, dice, esas son cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, ¿por qué? Por siempre. Pero aquí dice que Dios tiene cosas secretas. Y eso, pues ni le busquemos, pues si son secretas, ¿para qué las buscamos si son secretas? ¿Sí? Mejor vamos a concentrarnos en lo que Dios nos ha revelado. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa cómo llevó a cabo la creación. O sí, vemos en el Génesis 1, el capítulo 1, 2, cómo Dios creó la luz, creó al hombre, la vegetación, los animales, los terrestres, las aves, etcétera, y creó al hombre. Pero no nos dice la Biblia a detalle, ¿sí? Nunca nos reveló eso Dios. Nosotros podemos imaginar, tomó sus manos y empezó a amasar el barro, lo puso húmedo para hacerlo moldeable y empezó a hacer al hombre, las células, sus músculos, sus huesos, etcétera. Podemos imaginarnos, pero la Biblia nomás dice, y Dios hizo al hombre conforme a su imagen, con sus manos, esto sí nos dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Pero hay cosas que no nos reveló Dios. Es que no podemos afirmar, lo podemos imaginar, pero no podemos decir, así hizo Dios las cosas, ¿no? Porque son de las cosas secretas que pertenecen a Él. La ciencia humana no puede escudriñar, estudiar los secretos de Dios. Si a Dios lo pudiéramos estudiar por medio de la ciencia humana, entonces ya no sería Dios, ¿sí?
porque Dios es el creador de la ciencia. ¿Cómo vamos a estudiar al creador de la ciencia? Conciencia humana. ¿Sí? Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Pero el conocimiento de la creación de Dios, de nuestro Dios, va en aumento en relación que yo tengo relación, mucha cercanía con Él. Y si vamos a ir al cielo, dice, cuando Dios nos dé la vida eterna, dice, vamos a seguir que haciendo ciencia, creando con más conocimiento y más y más y más. Y en toda la eternidad no vamos a acabar de conocer todo sobre nuestro Creador en toda la eternidad. Y todos los días vamos a estar aprendiendo, ¿eh? Pues si creíamos que ya no íbamos a ver un libro más después de que salimos de nuestra carrera. Tenemos que seguir estudiando aquí y vamos a seguir obteniendo conocimiento en la patria celestial. Vamos a ver la siguiente. Este, tenemos aquí este texto, 1 Timoteo 6, 20, 21. Dice el consejo que da Dios a Timoteo. Dice, guarda lo que se te ha encomendado. En la palabra de Dios, ¿verdad? Evitando que profanas pláticas sobre cosas vanas, es decir, sobre cosas que no nos llevan a nada. Cuando nos empezamos a pelear, cómo hizo Dios la luz, ¿verdad? Y pues, si no tenemos, son cosas que nunca no tenemos información. Dice, o cómo ingresó el pecado al mundo, o cómo Satanás empezó a implantarse el orgullo en él. No tenemos todo, ¿sí? Entonces, no discutamos argumentos de la falsamente llamada que ciencia, porque eh, hemos oído hablar a los Dios de la ciencia verdadera, bueno, falsa que ciencia. ¿Y es cuál es la falsa ciencia? La que creamos los humanos, porque ya dijimos, nunca es perfecto. Y un día empiezan a fallar las cosas y luego hay que mejorarlas o derribarlas. Ahorita con la era de la tecnología del Internet, estamos invadidos de falsa ciencia. Así es que debemos tener mucho cuidado. Dice aquí, nos advierte Dios, la cual, esa falsa ciencia, cuando nos metemos, oye, aquí dice que la diabetes se cura pues, el dedo derecho, que comiéndote 20 ajos de un fracaso. Hay muchas cosas que están comprobadas, sí, pero hay muchísimas que no. Y eso lo tomamos y lo damos por hecho. Estamos invadidos de falsa ciencia, ¿sí? Dice, la cual profesando algunos se desviaron de qué? De la fe. La gracia sea contigo, dice San Pablo. ¿Qué puede pasar? Nos podemos desviar de la fe cuando nos clavamos mucho en esas falsas ciencias. Pero existe la ciencia verdadera, la que Dios creó. Siguiente. Y una de las falsas ciencias, precisamente, es, por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algo de eso, pero antes de eso, miren, veamos lo que nos dice la revista Herald. Dice, estando en comunión, estando en comunión con Dios, se puede disfrutar de la comprensión de la ciencia santificada. ¿Qué les parece? Sí, tenemos que ir a la universidad, a la escuela y todo, pero si a la vez estamos en comunión con Dios, se puede disfrutar de la comprensión de la ciencia santificada, es decir, de la ciencia divina. La mente puede fortalecerse como la de quién? La de Daniel, a quien Dios le dio conocimiento e inteligencia. ¿En qué? En todas las letras y ciencias. ¿Qué les parece? Eh, Daniel era un científico, ¿sí? Y él conocía de todas las ciencias, ¿no? Dice de todas, no nomás de algunas. ¿Ya? Era bueno para las matemáticas, era bueno para la química, era bueno para todo, ¿sí? Entonces, eh, y sus amigos también, ¿verdad? Sus compañeros. Aquí vemos abajo algo, pero aquí eh, recalquemos algo. No quiere decir que porque, o sea, es decir, él y sus amigos fueron a las universidades, estudiaron las escuelas de Israel, sí, estudiaron que la también
a un país con los babilonios y estudiaron también que estudiaron en la universidad, ¿sí? De Babilonia. Entonces, esto lo recalco porque a veces nosotros decimos, no, es que nada más hay que leer puros libros que hablen de religión y olvídate ya de la universidad. No, no, no. Tenemos que aprender de todo y aquí dice que estos jóvenes eran inteligentes y tenían conocimiento en todas las letras y las ciencias. Sabían varios idiomas, sabían administración, sabían todo, ¿no? Entonces dice, entre todos esos, los personajes, porque ellos estaban en una universidad para ser formados y ser, en un momento, ser utilizados por el gobierno de Babilonia. Dice, entre todos los que examinó Nabucodonosor, no fueron hallados otros como quien, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, dice, estuvieron delante del rey en todo que asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos y científicos que había en todo el rey, porque ellos tenían el conocimiento de Dios. Eso le hace falta a nuestros científicos modernos, ¿sí? Tener el conocimiento de Dios. Y tan era así el aprecio que le tenían los gobernantes a Daniel y a sus amigos de que se suponía que cuando Nabucodonosor ya no estuviera y viniera otro rey, pues ya, cuando se cambia de qué, de administración, todos nuevos, ¿no? Y cambiamos todos los disque corruptos y ponemos gente nueva que también es corrupta, ¿verdad? Hablando porque somos humanos. Pero eso hacen los gobiernos y las administraciones en todas las empresas. Pero ¿qué pasaba con a Daniel? Venía un rey y venía otro y lo volvía a considerar en su gabinete. Inclusive cayó el imperio babilónico y vino otro imperio, vinieron los persas y vinieron otros reyes que no lo conocían, pero conocían que su fama, conocían su integridad, conocían su conocimiento y que era un experto en todas las ciencias y letras y lo seguían considerando en su gabinete. Regularmente a todos cuando un reino conquistaba a otro, los mataban a todos los grandes de los gabinetes anteriores de otro reino, y a Daniel lo seguían conservando. ¿Qué les parece lo que Dios hace con sus hijos cuando tienen esa relación con Dios que los lleva a obtener una ciencia, como dice arriba, una santificada? ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Necesitamos, pues, estar continuamente en guardia contra la falsamente llamada ciencia. La teoría de los grandes hombres necesitan ser zarandeadas. ¿Con qué? Cuidadosamente y separadas del más ligero vestigio de incredulidad. ¿Con qué tenemos que separar todo eso? A las grandes teorías y grandes ciencia. Con la palabra de Dios tenemos que confrontarlo. Dice, una semillita sembrada por maestros en la escuela, desde la primaria, desde el kinder, ¿sí? O desde podríamos decir, desde la guardería, ¿sí? Y hasta llegar a la universidad, una semillita sembrada por algún maestro se dará lugar a una cosecha de incredulidad si es recibida por los alumnos. ¿Cuántas veces nosotros nos contaron estas falsa ciencia? De que nosotros venimos del chango, que Dios no nos hizo, que venimos y que nuestro mundo no fue creado en 7 días, ni Dios lo hizo, ni Dios nos creó, sino que nuestro mundo apareció por una gran explosión que los científicos le han llamado el Big Bang, una explosión, y entonces de esa explosión se empezaron a formar todo el universo y nosotros también salimos de por ahí. ¿Qué les parece? Esto lo enseñan en la universidad, en la escuela, desde chiquitos, y entonces nos han metido con esa semilla la incredulidad a Dios, ¿sí? Entonces, por eso, cuidado
con las escuelas, por muy buenas que sean, donde tenemos a nuestros hijos, pero esto lo enseñan en todos lados, ¿no? Entonces, esto es a lo que Dios se refiere a la falsamente llamada ciencia, que si nos metemos en esto, nos puede desviar de Dios. Y nos ha desviado y nos ha desviado a los grandes científicos modernos, ¿sí? 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 Así es que vamos a ir aterrizando esto y que nos quede bien cimentado. La ciencia la inventó, la creó quien, Dios. Hay una ciencia, la ciencia humana, que el hombre, entre más conocimiento de Dios tenga y entre más Dios le dé sabiduría, los resultados de sus descubrimientos van a ser mejores, ¿verdad? Pero recuerden, cuando el hombre se separa de Dios, la ciencia humana tiene sus fallas y entonces se puede convertir en una falsa ciencia. Dice, porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento, y entonces la ciencia brota de su lado. Si nuestros científicos modernos, nuestros grandes personajes del mundo tuvieran a Dios, todo sería diferente. Finalmente, vamos a leer estos dos textos inspirados, ¿sí? Primero de consejos para los maestros, padres y alumnos, ¿sí? Y el segundo de señales de los tiempos. El primero dice, cuanto más íntima sea nuestra relación con Dios, tanto más plenamente podremos comprender el valor de la verdadera ciencia. Y esto nos tiene que quedar claro a todos los que aún estudiamos una maestría, un doctorado, o todas estamos en la universidad, todas tenemos, o somos autodidactas, o sea, nosotros nos gusta por nuestra propia cuenta investigar, leer, estudiar. Tenemos que estar bien conscientes de que para comprender el valor de la verdadera ciencia, tenemos que tener una relación muy íntima con Dios. Según se ve en sus obras creadas, perdón, porque los atributos de Dios, según se ven en su obra, en la naturaleza creada, pueden ser apreciadas mejor por aquel que tiene un conocimiento del Creador de todas las cosas, el autor de la verdad. ¿Qué les parece? Y finalmente dice, las promesas de la palabra de Dios nos pertenecen. Podemos hacerlas nuestras. Podemos esperar la presencia del Maestro Celestial, el Maestro perfecto, ¿sí? Dice entonces, la ciencia será como en el caso de Daniel. La ciencia le va a ser la sierva de qué? De la religión, de la palabra de Dios. Cuando nosotros estemos dispuestos a tener esa relación íntima con nuestro Dios, las promesas de Dios enseñadas por el Maestro de Maestros, el Señor Jesús, nos va a llevar a ser hombres de verdadero conocimiento y sabiduría. El Señor los bendiga y que tengan un feliz sábado. Bendiciones.